La profecía que el Vaticano quiere ocultar ha regresado con más fuerza que nunca. Durante siglos, un enigmático documento ha desafiado a historiadores, teólogos y creyentes por igual. La misteriosa profecía de San Malaquías, un texto que supuestamente predice la identidad de cada papa hasta el fin de los tiempos. Pero ahora, con la sorprendente elección de León XIV, una pregunta inquietante emerge de las sombras. ¿Ha manipulado el Vaticano la lista profética para ocultar que ya hemos llegado al final de los tiempos? La historia oficial nos cuenta que en el siglo XII, un obispo irlandés llamado Malaquías experimentó una visión divina mientras visitaba Roma. En esta revelación, le fue mostrada una secuencia de 112 papas que gobernarían la Iglesia hasta el juicio final. Cada pontífice estaba representado por una breve frase en latín, un lema críptico que de alguna manera caracterizaría su pontificado. Si te ha parecido interesante hasta ahora, no olvides seguir nuestra página y dar like para recibir más revelaciones como esta. Lo que hace esta profecía verdaderamente escalofriante es la precisión con la que muchos de estos lemas parecen haberse cumplido a lo largo de los siglos. Juan Pablo II fue descrito como de labore solis, del trabajo del sol, y curiosamente nació durante un eclipse solar y fue enterrado durante otro. Benedicto XVI correspondía a Gloria Olivae, la gloria del olivo, y adoptó el nombre de un santo asociado con la orden benedictina, cuyo símbolo es precisamente la rama de olivo. Pero aquí es donde la historia da un giro inquietante. Según la profecía original, después del papa correspondiente a Gloria Olivae, vendría el último pontífice, Petrus Romanus, Pedro el Romano. Este papa final pastorearía su rebaño durante las tribulaciones finales, tras las cuales la ciudad de las 7 colinas sería destruida y llegaría el juicio final. Sin embargo, Francisco fue elegido después de Benedicto XVI, y ahora tenemos a León XIV. ¿Cómo es posible? Los defensores del Vaticano argumentan que la profecía de Malaquías es simplemente una falsificación del siglo XVI, creada para influir en un cónclave papal. Señalan que el documento no apareció públicamente hasta 400 años después de la muerte de Malaquías, cuando fue publicado por el monje benedictino Arnold Wion en 1595. Los papas anteriores a esta fecha están descritos con una precisión sospechosa, mientras que los posteriores se vuelven más vagos y simbólicos, exactamente lo que esperaríamos de una falsificación. Pero otros investigadores sostienen una teoría más inquietante, que el Vaticano ha estado manipulando activamente la interpretación de la profecía para ocultar que ya hemos llegado al final de la lista. Según esta perspectiva, el papado de Francisco ya correspondería al último de la lista, Petrus Romanus, pero la Iglesia habría reinterpretado convenientemente los lemas anteriores para estirar la profecía y evitar el pánico que podría desatar la idea de que estamos viviendo los últimos días. La elección de León XIV parece confirmar esta teoría. Un papa estadounidense que adopta el nombre de un pontífice tradicionalmente asociado con visiones apocalípticas. Lejos de ser una coincidencia, podría ser la prueba definitiva de que estamos ante una maniobra calculada. León XIII, el último papa en usar este nombre hace más de 120 años, fue conocido por tener una visión terrorífica en la que Satanás pedía 100 años para destruir la Iglesia. ¿Es casualidad que ahora, cuando esos 100 años se han cumplido sobradamente, surja un León XIV? Analicemos los hechos con más detalle. La profecía original de Malaquías contenía exactamente 112 lemas papales. Si contamos desde Celestino II, el primer papa de la lista, hasta Benedicto XVI, llegamos exactamente al lema 111, Gloria Olivae. Esto significa que Francisco debería haber sido Petrus Romanus, el último papa. Sin embargo, el Vaticano ha insistido en que Francisco corresponde al lema de Gloria Olivae, empujando a Benedicto XVI a un lema anterior y creando espacio para más papas.
Lo más revelador es que Francisco, nacido en Argentina pero de padres italianos, podría perfectamente haber sido interpretado como Pedro el Romano. Su humildad, su enfoque en los pobres y su estilo pastoral recuerdan notablemente al apóstol Pedro. Además, eligió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís, quien según algunas tradiciones fue llamado a reconstruir la iglesia en tiempos de crisis, exactamente como Pedro. Si estás fascinado con estas conexiones ocultas en la historia de la iglesia, no olvides dar like y comentar lo que piensas. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando estos misterios que pocos se atreven a abordar. El surgimiento de León XIV plantea preguntas aún más profundas. Robert Francis Prevost, un estadounidense con experiencia misionera en Perú, no encaja fácilmente en ninguna interpretación de Petrus Romanus. Su elección parece una declaración clara. La profecía de Malaquías ya no es relevante porque ha sido modificada. O quizás, en un nivel más sutil, representa la culminación de una estrategia centenaria para ocultar el verdadero significado de la profecía. Consideren esto. Si la Iglesia admitiera que estamos ante el último papa de la profecía, ¿qué consecuencias tendría para la institución y para los 1.300 millones de católicos en todo el mundo? El pánico, la incertidumbre y el cuestionamiento masivo podrían desestabilizar no solo a la Iglesia, sino a sociedades enteras. Desde esta perspectiva, la manipulación de la lista sería vista no como un engaño malintencionado, sino como una necesidad pastoral. Pero hay otra interpretación posible, más inquietante aún. Quizás León XIV sí es Petrus Romanus, pero de una forma que nadie esperaba. El nombre, León, en la tradición cristiana, está profundamente asociado con Cristo, el León de Judá, y el apóstol Pedro, según la tradición, fue el primer obispo de Roma. Si unimos estos símbolos, León XIV podría representar el regreso simbólico del espíritu de Pedro en los últimos días, exactamente como predecía la profecía. Esta interpretación gana fuerza cuando consideramos el trasfondo de Robert Francis Prevost. Como misionero en Perú, vivió entre los más pobres, exactamente como haría Pedro si regresara hoy. Como prefecto del dicasterio para los obispos, fue responsable de seleccionar a los nuevos líderes de la iglesia, una función esencialmente petrina de fortalecer a sus hermanos. Y al venir de Estados Unidos, representa el nuevo imperio global, así como Pedro representaba el antiguo imperio romano. La profecía de Malaquías no solo habla del último papa, sino de lo que sucederá durante su pontificado. En la última persecución de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, después de lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. ¿Estamos viendo ya estas muchas tribulaciones? La Iglesia enfrenta hoy una crisis sin precedentes, escándalos de abusos, pérdida masiva de fieles, divisiones internas profundas, persecución en numerosos países y una cultura global cada vez más hostil a los valores cristianos tradicionales. La sociedad occidental, tradicionalmente cristiana, parece haberse alejado definitivamente de sus raíces espirituales. Al mismo tiempo, Roma moderna, entendida no solo como la ciudad física sino como el centro del poder global, está mostrando signos de inestabilidad y declive. Las crisis económicas, políticas, culturales y morales se multiplican. No hace falta un cataclismo físico para que la ciudad de las 7 colinas sea destruida. Bastaría con el colapso de los sistemas e instituciones que han sostenido la civilización occidental durante siglos. La elección de un papa estadounidense también podría interpretarse como un reconocimiento tácito de que el centro del cristianismo ya no está en Europa. La antorcha de la fe se está trasladando al sur global y a regiones anteriormente consideradas periféricas. Este desplazamiento geográfico del catolicismo podría ser otra señal del cumplimiento de la profecía, el fin de una era y el comienzo de otra. Algunos teólogos han sugerido que la destrucción mencionada en la profecía no debe interpretarse literalmente.
podría referirse a una transformación radical de la Iglesia institucional tal como la conocemos. El Vaticano II ya inició un proceso de apertura y renovación que muchos consideran incompleto. Quizás bajo León XIV, este proceso llegará a su culminación, con consecuencias imposibles de prever. La historia de la Iglesia está llena de momentos en que las profecías y visiones han sido reinterpretadas según las necesidades del momento. La apocalíptica judeocristiana siempre ha sido un género flexible, más interesado en transmitir verdades espirituales que en predecir eventos concretos. Desde esta perspectiva, la manipulación de la lista de Malaquías no sería un escándalo, sino una continuación de una tradición hermenéutica milenaria. Sin embargo, no podemos ignorar los patrones históricos y simbólicos que parecen converger en nuestro tiempo. La elección de un papa americano llamado León en un momento de crisis global sin precedentes parece demasiado significativa para ser una mera coincidencia. Y si añadimos los paralelismos entre su biografía y el perfil esperado del último papa, la evidencia se vuelve difícil de descartar. Otra dimensión fascinante de este misterio es la relación entre León XIV y la profecía de Fátima. En 1917, 3 niños portugueses afirmaron haber recibido mensajes de la Virgen María, incluyendo un tercer secreto que supuestamente predecía grandes tribulaciones para la Iglesia. Este secreto, revelado parcialmente en el año 2000, hablaba de un obispo vestido de blanco que sería asesinado. Muchos lo interpretaron como una referencia al atentado contra Juan Pablo II, pero otros creen que se refiere a un futuro papa. León XIII, el papa que tuvo la visión de Satanás pidiendo 100 años para destruir la Iglesia, estableció la oración a San Miguel Arcángel, que durante décadas se rezó al final de cada misa. Esta oración, que pide protección contra Satanás y los otros espíritus malignos que vagan por el mundo buscando la perdición de las almas, fue eliminada de la liturgia regular después del Concilio Vaticano II, pero recientemente ha sido promovida nuevamente. ¿Es coincidencia que un nuevo León aparezca en este momento de la historia? ¿O estamos ante un patrón profético que trasciende la casualidad? Si la profecía de Malaquías ha sido manipulada, ¿cuál es el verdadero mensaje que el Vaticano intenta ocultar? La relación entre profecía, historia y poder institucional siempre ha sido compleja. Las grandes instituciones religiosas deben equilibrar su fidelidad a las tradiciones proféticas con las necesidades pastorales del presente. A veces, esto puede significar reinterpretar o incluso ocultar ciertos elementos que podrían causar pánico o divisiones innecesarias. El problema surge cuando esta reinterpretación se convierte en manipulación deliberada. Si el Vaticano ha modificado conscientemente la lista de Malaquías para ocultar que hemos llegado al fin de los tiempos, estaríamos ante una decisión de proporciones históricas. No solo representaría un engaño a los fieles, sino potencialmente una interferencia con el plan divino, tal como fue revelado a través de la profecía. Por otro lado, si aceptamos que León XIV realmente es Petrus Romanus bajo un nombre diferente, entonces estamos viviendo un momento apocalíptico en el sentido más profundo de la palabra, el fin de una era y el comienzo de otra. La destrucción de la ciudad de las 7 colinas no sería necesariamente un evento catastrófico, sino la transformación radical de las estructuras institucionales y culturales que han definido el cristianismo durante milenios. Esta transformación ya está en marcha. La secularización acelerada de Occidente, el crecimiento explosivo del cristianismo en África y Asia, la revolución tecnológica que está redefiniendo lo que significa ser humano. Todos estos factores están creando un nuevo contexto para la fe cristiana, uno que se parece muy poco al mundo en el que la Iglesia ha operado históricamente. En este escenario, León XIV no sería tanto el último papa como el primer papa de una nueva era. Su tarea no sería presidir sobre el fin del mundo, sino guiar a la Iglesia a través de una transición histórica tan profunda como la que experimentaron los primeros cristianos cuando el Imperio Romano se derrumbó.
Esta interpretación explicaría por qué el Vaticano podría haber manipulado la lista, no para negar el cumplimiento de la profecía, sino para reinterpretarla de una manera que enfatice la continuidad y la esperanza en lugar del miedo y la destrucción. En lugar de anunciar el fin del mundo, la Iglesia estaría preparando a los fieles para un nuevo comienzo. La historia del cristianismo está llena de estos momentos de muerte y resurrección. La crucifixión dio paso a la resurrección. La caída de Jerusalén dio paso a la expansión del cristianismo por todo el Imperio Romano. La caída de Roma dio paso a la cristiandad medieval. Y ahora, el aparente ocaso de la cristiandad occidental podría estar dando paso a algo nuevo que todavía no podemos vislumbrar claramente. Desde esta perspectiva, la verdadera pregunta no es si el Vaticano manipuló la lista de Malaquías, sino qué nos está diciendo esta manipulación sobre el futuro de la fe cristiana. ¿Estamos realmente ante el fin de los tiempos? ¿O estamos ante un nuevo comienzo que requiere un nuevo lenguaje profético? La elección de un americano como papa, lejos de ser una anomalía o una manipulación de la profecía, podría ser precisamente su cumplimiento más profundo. Estados Unidos, con todas sus contradicciones, representa un experimento único en la historia humana. La creación de una sociedad basada en ideales más que en lazos étnicos o históricos. En muchos sentidos, es la culminación del proyecto occidental iniciado por el Imperio Romano y transformado por el cristianismo. El hecho de que el último papa, según la interpretación tradicional, provenga de esta nación, podría ser simbólicamente perfecto. El círculo se cierra. De Pedro, un pescador judío en el corazón del Imperio Romano, a León XIV, un misionero americano en el corazón del imperio global contemporáneo. Alfa y Omega, principio y fin. ¿Y qué hay de la destrucción de Roma? Aquí también podríamos estar ante una reinterpretación simbólica. Roma no es solo una ciudad física, sino un símbolo de poder institucional, de autoridad centralizada, de jerarquía. La destrucción de este modelo podría dar paso a una iglesia más descentralizada, más horizontal, más cercana al modelo de las primeras comunidades cristianas. Esta transformación ya está en marcha. El Papa Francisco ha iniciado reformas significativas en la gobernanza de la Iglesia, promoviendo la sinodalidad y la colegialidad. León XIV, con su experiencia como misionero y su conocimiento profundo de la diversidad cultural del catolicismo global, podría estar perfectamente posicionado para continuar y profundizar este proceso. En este sentido, la profecía de Malaquías no sería tanto una predicción de catástrofes como una hoja de ruta para la renovación. El último papa no sería el que preside el fin del mundo, sino el que guía a la Iglesia hacia una nueva forma de ser en el mundo. Esta perspectiva ofrece una lectura más esperanzadora de la situación actual. En lugar de temer el cumplimiento de una profecía apocalíptica, podríamos estar asistiendo al nacimiento doloroso, pero necesario de un nuevo capítulo en la historia del cristianismo. Por supuesto, esta interpretación no resolverá el debate sobre si el Vaticano manipuló deliberadamente la lista de Malaquías. Esa pregunta probablemente permanecerá sin respuesta definitiva, alimentando teorías y especulaciones durante generaciones. Pero quizás la pregunta más importante no es si la lista fue manipulada, sino qué nos está diciendo esta controversia sobre nuestra relación con el pasado, el presente y el futuro de la fe. En última instancia, las profecías no están destinadas a satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, sino a iluminar nuestro presente. Nos invitan a ver los acontecimientos actuales no como eventos aislados, sino como parte de una narrativa más amplia, de un plan divino que trasciende nuestra comprensión limitada. La elección de León XIV, sea cual sea su relación con la profecía de Malaquías, nos invita a reflexionar sobre el momento histórico que estamos viviendo. Un momento de crisis, sí, pero también de oportunidad. Un momento en el que antiguas estructuras se desmoronan para que nuevas formas puedan emerger. En este sentido,
Quizás todos somos parte del cumplimiento de la profecía. Cada uno de nosotros está llamado a participar en esta gran transición, a ser testigos y agentes de esta transformación histórica. Y en lugar de temer el fin, podríamos empezar a imaginar y a construir el nuevo comienzo. Gracias por acompañarme en este fascinante viaje a través de la profecía, la historia y el misterio. Si has llegado hasta aquí, te invito a seguir nuestra página, dejar tu like y comentar qué piensas sobre esta teoría. ¿Crees que el Vaticano manipuló la lista de Malaquías? ¿León XIV podría ser realmente el último papa? Tu opinión es importante y nos ayuda a seguir explorando estos enigmas que nos conectan con lo más profundo de nuestra historia espiritual.